Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que organiza Mir Higher Education. Me presento, yo me llamo Beatriz Torres, soy psicóloga clínica y soy la coordinadora del curso de experto en trastornos de la personalidad que organiza Mir Higher Education en colaboración con la UDIMA, la Universidad a Distancia de Madrid. ¿Vale? Tenemos por delante como unos 50-55 minutos para tratar un tema que a mí personalmente y profesionalmente me resulta apasionante, que es un poco indagar en el trastorno límite de la personalidad, ¿vale? Es verdad que la propuesta de este webinar tiene que ver con un ciclo de conferencias que estamos realizando para que conozcáis también las formaciones que desde Amir Higher Education estamos ofreciendo, ¿vale? Entonces, bueno, en mi caso, yo soy la coordinadora, a ver si me deja pasar esto, a ver, sí, del curso de experto en trastornos de la personalidad, que es un curso de 15 créditos avalado, como os decía, por la UDIMA, por la Universidad a Distancia de Madrid, y que, bueno, pues es un curso completamente online, con un ajuste absolutamente flexible a lo que necesitéis, con hasta 12 meses de acceso a la plataforma. Y bueno, luego si queréis os cuento un poquillo más del curso, pero vamos, todos los profesores pues somos psicólogos clínicos o psiquiatras que trabajamos casi todos en el SERMAS, en el Servicio Madrileño de Salud, ¿vale? La metodología es completamente digital, pues con clases parecidas a las que estamos teniendo ahora en este webinar, con una plataforma que no es Teams, una que nos funciona bastante mejor que Teams, que es Blackboard, donde tendréis acceso, si os interesa, a todos los materiales, las clases, la bibliografía, los exámenes, el foro, todo, ¿vale? Bueno, esto es un poquito lo que vemos en el experto en trastornos de la personalidad, que para 15 créditos está muy condensado, ¿vale? Y hoy me voy a centrar en contaros una parte mínima, minimísima de lo que es el experto en trastornos de la personalidad, ¿no? Aludiendo pues a presentar un poco el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Y hacerle una mirada un poco comprensiva a esto del trastorno límite de la personalidad, de qué manera puede estar relacionados con la historia biográfica de las personas a las que les terminamos poniendo esta etiqueta de trastorno límite de la personalidad. Y bueno, pues enciendo una pequeña introducción como los abordajes terapéuticos principales que tenemos para este trastorno, ¿vale? Al final, el objetivo de cualquier formación tiene que ver con mejorar la capacidad de la gente que recibe esa formación de poder actuar con cierto expertise, ¿no? Con cierta manejo clínico satisfactorio. Bueno, ya esto va orientado el experto en trastornos de la personalidad, ¿vale? Bueno, pero yo os venía a hablar del trastorno límite de la personalidad, ¿vale? ¿Y por qué he elegido el trastorno límite de la personalidad? Pues aparte de que, como os decía, es el que trastorna la personalidad que a mí más interés me despierta en la práctica clínica y en mi vida personal por distintos aspectos, ¿vale? Pues también lo traigo porque con diferencia es el trastorno de personalidad que ha generado una investigación más intensa y más extensa de todos los trastornos de la personalidad que se recogen en las grandes clasificaciones internacionales, ¿no? DSM, de la APA, CIE, de la OMS, ¿no? Haceros una idea que el diagnóstico de trastorno de personalidad como tal no aparece hasta el DSM-3, eso es antes de ayer, 1980, pero ¿cómo se llega a hablar de algo límite y el qué contexto, ¿no? Para empezar, tenemos que plantearnos que el término límite o borderline no surge de entrada para hablar, para etiquetar, para catalogizar a lo que ahora consideramos como trastorno límite de la personalidad, sino que en la tradición psicoanalítica, cuando uno estudia desde una perspectiva psicoanalítica la psicopatología y las estructuras caracteriales que dan lugar a la psicopatología, nos movemos en dos extremos, ¿no? En un polo está el polo psicótico, en el otro extremo está el polo neurótico, y habitualmente en esta tradición psicoanalítica se hablaba de pacientes límites o borderline para todas aquellas personas que quedaban en el espacio límite entre los dos polos. No eran claramente psicóticos, no eran claramente neuróticos, ni respondían tan bien como los pacientes o los trastornos más de perfil neurótico a las intervenciones psicoanalíticas clásicas, pero tampoco estaban completamente en el otro extremo de lo psicótico, porque las desconexiones de la realidad no eran tan frecuentes, ¿no? Entonces, se habla de pacientes límites para esos pacientes que estructuralmente, caracterialmente, estaban en estos espacios intermedios, ¿vale?
en una psicopatología así de este corte psicoanalítico, todo lo que hay en estos intermedios entre lo neurótico y lo psicótico es el TLP? No, ni de broma, ¿vale? De hecho, fue Spitzer, un psiquiatra estadounidense, el creador del DSM-3 y coautor del DSM-4, muy crítico con la opacidad, con la falta de transparencia en la elaboración del DSM-5, fue Spitzer también. Bueno, pues él se planteó que de cara a la elaboración del DSM-3 tenía que ser capaz de poder sistematizar bien a qué nos estábamos refiriendo con esos pacientes límites, borderline, limítrofes, ¿vale? Entonces realizó una amplísima investigación, se dio cuenta de que en esa etiqueta, ¿no?, que los psicodinámicos ponían como el apodo de trastornos límites, había como dos grandes subgrupos que se superponían al utilizar esa etiqueta. Un grupo que reflejaba lo que luego dio lugar a la etiqueta de TLP y se quedó con el término límite en su nombre, que es del que vamos a hablar hoy, ¿no? Un grupo de personas que se caracterizaban por una inestabilidad a nivel emocional, por una alteración y cierta confusión acerca de la propia identidad y con mucha dificultad en algunos momentos, especialmente en momentos de elevada intensidad emocional, con muchísima dificultad para la regulación de impulsos, ¿no? Y otro subgrupo a lo que los pacientes, los terapeutas psicodinámicos, psiquiatras psicodinámicos llamaban límites, que no eran este perfil, que eran un grupo que reflejaba una excentricidad en el pensamiento, en el habla, en la conducta, que no llegaba a ser suficientemente intenso como para cubrir criterios de un diagnóstico de esquizofrenia o de otro trastorno psicótico, ¿no? Estábamos hablando de lo que luego se terminó etiquetando en el DSM-3 y posteriores como el trastorno de personalidad esquizotípico, ¿vale? Esto como pequeño apunte para que sepáis de dónde surge el término límite, ¿vale? Y por qué, si hablamos con un psicoanalista o con un profesional con formación más psicodinámica, dentro del límite va a incluir infinitas millones de cosas que no son solo el TLP, ¿vale? Estos fueron los orígenes, ¿vale? Si hablamos propiamente del TLP, del trastorno límite de la personalidad, sus características clínicas giran en torno o pivotan en torno a estos 4 grandes ejes de patología, ¿no? Un eje de disregulación emocional que no es exclusivo del TLP, lo comparten con otros trastornos afectivos o con trastornos de ansiedad, ¿no? Con trastornos más de la esfera y del polo neurótico, ¿vale? Pero en el caso del TLP, esta disregulación emocional es tremendamente intensa, ¿vale? Estamos hablando de personas que reaccionan de forma muy alta, muy intensa a estresores aparentemente mínimos, ¿vale? Y que tardan mucho en volver a la línea base. Como el símil para poder quedarnos con esto y esta alta sensibilidad y reactividad emocional de las personas con TLP, disparan como un cohete con poquísima mecha, suben muchísimo, están mucho tiempo volando, ¿no?, con esta emoción intensa que casi siempre es bastante perturbadora y desagradable, y bajan como una pluma, ¿vale? Eso sería como la idea de cómo es la desregulación emocional propia del trastorno límite de la personalidad, ¿vale? En este sentido se habla de personas con esta reactividad emocional, que tienen una mayor predisposición al distrés, ¿vale?, al afecto negativo. Hay quien habla de que es que fallan al utilizar estrategias de regulación que puedan ser efectivas. Bueno, hay investigaciones en los últimos años que apuntan a que incluso las estrategias habitualmente efectivas para la mayoría de la gente, a estas personas se les pueden quedar en ocasiones un poquito cortas, ¿no? Hablan muchos autores de que utilizan estrategias de regulación muy inadecuadas para intentar gestionarse con estos estados emocionales perturbadores, ¿no? Estrategias de regulación inadecuadas que muchas veces tienen que ver con acabar en una desregulación también comportamental, ¿vale? Estas personas suelen tener problemas en el control de los impulsos en distintas áreas. Por eso es frecuente que haya comorbilidad con problemas de consumo de sustancias, con problemas alimentarios, es frecuente que tengan comportamientos autolesivos. Muchas veces este tipo de problemáticas que acompañan y que forman parte del cuadro, y si son de suficiente entidad clínica, pues pueden justificar diagnósticos comórbidos, se tienen que entender desde ahí, desde esfuerzos por intentar regular una vivencia emocional que está siendo extremadamente desagradable y perturbadora, ¿no? Y entonces muchas veces con estas conductas impulsivas, estos actings a veces como un poco brutos, ¿no?, pues pueden conseguir cierto alivio transitorio del malestar emocional porque distraen no solo la atención sino las sensaciones. Pues imaginaos
con respecto a sustancias, ¿no? El efecto fisiológico que genera una sustancia pues puede aplacar transitoriamente la intensidad emocional, o con los comportamientos autolesivos se puede terminar en una suerte de sustitución de dolor emocional por dolor físico, ¿no? Porque el dolor físico libera una serie de sustancias en el organismo que generan cierto alivio, ¿no? Se pone en marcha todo un mecanismo dopaminérgico y un mecanismo de liberación de opioides endógenos que pueden aportar cierta paz, ¿vale? Es importante entender la disregulación comportamental como muchas veces consecuencia o secundaria de esta disregulación emocional, ¿vale? Por cierto, no os lo he comentado, pero como os estoy compartiendo pantalla, no estoy viendo lo que vosotros me estáis poniendo o diciendo, ¿vale? Lo digo porque si están apareciendo ahora en el chat cosillas, me las estoy perdiendo, pero prometo que al final de la sesión revisaré en un momentito las preguntitas que haya ido habiendo, ¿vale? Porque no puedo estar en las dos cosas a la vez, no puedo compartiros la pantalla y estar viendo el chat, porque entonces el chat lo estáis viendo vosotros también, ¿vale? Entonces contad si están apareciendo cosas ahí en el chat que no os estoy pudiendo leer en directo, pero os leeré luego, ¿vale? Venga, otra de las características sobre las que pivota el diagnóstico es la elevada hipersensibilidad interpersonal. De hecho, las relaciones interpersonales de estas personas a las que terminamos poniendo la etiqueta de TLP son relaciones tremendamente convulsas, ¿no? Relaciones muy ambivalentes que oscilan entre la idealización y la devaluación, ¿no? Son personas con mucha sensibilidad al rechazo, muchas veces con historias vinculares muy complicadas ya desde primera infancia, ¿no? Muchas veces no por ellos, sino por las oportunidades vinculares que han tenido en sus entornos cotidianos. Entonces, bueno, han aprendido como a regularse en lo interpersonal, muchas veces con mucho miedo al abandono, ¿no? Y como con una ambivalencia potente, ¿no? Pues muchas veces son estilos de apego como muy ambivalentes, o estilos de apego, aunque sin ser ambivalentes, pueden llegar en algún momento a desorganizarse, ¿no? Por eso muchas veces, como estos pacientes suelen ser tan complejos en el ámbito interpersonal, algunos autores, Fonagy entre otros, aluden a que en lo interpersonal les falta capacidad mentalizadora, les falta no solo ser capaces de hacerse cargo de su propia mente y de indagar qué hay en su propia mente, ¿no? Sino también de poder entender un poco la mente de los otros, ¿no? Esta hipersensibilidad interpersonal es compartida por casi todos los trastornos de la personalidad, especialmente el clúster B, ¿vale? El histriónico, el narcisista, el antisocial y el límite van a tener muchas dificultades en esta parte de empatía y de conexión con el otro, ¿no? Y el último gran síntoma tiene que ver con la alteración de la identidad. En este sentido se hablan de muchas dificultades de autoconcepto, de autodirección, sentimientos crónicos de vacío, y en momentos de elevado estrés puede haber sintomatología disociativa o incluso sintomatología psicótica aguda que normalmente dura menos de un día, ¿vale? Esta parte de alteración de identitaria es compartida con los trastornos disociativos, con trastornos vinculados a trauma, con otros trastornos de la personalidad. Estos son como los 4 grandes ejes de síntomas, ¿no? Como de manifestaciones clínicas, que si os dais cuenta, si nos vamos al diagnóstico tradicional de TLP, aquí los tenéis los 4, ¿no? Debo decir que el DSM-3, que fue el primero que habló de trastornos de la personalidad, ¿no? Desde ese DSM-3 hasta el DSM-5-TR, publicado antes de ayer, no se han currado nada cambiar la conceptualización de esto, ¿vale? Tal y como lo planteó Spitzer, ahí siguen los criterios diagnósticos, ¿vale? Es verdad que el DSM-5 en la sección B hace como un modelo de conceptualización alternativa de los trastornos de personalidad, más rasgo específico, y ahí incluye una propuesta de definición del TLP que luego os contaré, pero de entrada es algo como que se ha mantenido bastante estable, ¿no? Para cumplir criterios de un trastorno límite de la personalidad tienen que cumplirse los criterios de un trastorno de personalidad, que para empezar, pues aludimos a un patrón de experiencia interna y de comportamiento que se aparta significativamente de las expectativas de la cultura en la que está inmerso el sujeto y que generan problemas en al menos 2 de 4 ámbitos: cognición, afectividad, control de impulsos, relaciones interpersonales, ¿vale? Que este patrón alterado de experiencia interna y de funcionamiento tiene que estar presente desde final de la adolescencia, principio de la edad adulta, cuando cristaliza y consolida de manera estructural y más estable la personalidad, y que termina siendo problemática porque no permite la adaptación de la persona a los distintos entornos, tiende a ser excesivamente rígido, ¿vale? Cualquier trastorno de la personalidad no debe cumplir criterios o explicarse mejor la sintomatología por otro trastorno mental, no debe explicarse por nada orgánico, ¿no? Vale, esos son los criterios generales de trastorno de la personalidad.
para decir trastorno límite de la personalidad, además de cumplir ese esquema básico, necesitamos que se cumplan 5 más de esta lista de 9 síntomas que aluden básicamente a inestabilidad y a impulsividad, ¿vale? Si os dais cuenta, los dos primeros criterios que tenéis ahí, los esfuerzos frenéticos por evitar un abandono o las relaciones interpersonales inestables intensas, están relacionados con ese ámbito de dificultad e hipersensibilidad interpersonal, ¿no? La alteración de la identidad y la autoimagen, que era otro de los ámbitos, me la reservo porque creo que está mucho mejor explicada en este modelo alternativo del DSM-5 que ahora os voy a contar, ¿vale? La parte de dificultades en el control de los impulsos los tenéis en los criterios 4 y 5, ¿no? Comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes, comportamientos autolesivos e impulsividad en al menos 2 áreas potencialmente dañinas: promiscuidad, problemas alimentarios, problemas de juego patológico, consumo de sustancias, ¿vale? Que, insisto, tienen mucho que ver con esfuerzos infructuosos por regularse en lo siguiente, en la inestabilidad emocional, ¿no? Los criterios 6, 7, 8, esta parte de inestabilidad afectiva, esto que os decía de disparan rapidísimo, con una intensidad muy potente, se nos sostienen mucho tiempo ahí, les cuesta bajar de ese estado emocional tan displacentero, ¿no? Con sentimientos a veces también crónicos de vacío, que esto está muy relacionado con la confusión identitaria, con reacciones de ira o dificultades para el control de la ira muy importantes, y la parte de alteración de la identidad incluye también esta posibilidad, como os decía antes, de reacciones psicóticas o disociativas breves en contextos de elevado estrés, ¿vale? Estos criterios diagnósticos os pongo todos los DSM sabidos y por haber y la CIE-10 porque han estado prácticamente presentes en este mismo formato a lo largo de la evolución de las clasificaciones internacionales modernas, ¿vale? Es verdad que la CIE-11 se permite un pequeño cambio, y es que hace una definición de trastorno de la personalidad mucho más basada en el funcionamiento de la personalidad, y luego permite codificar un patrón predominante, que es, en este caso se pondría trastorno de la personalidad, pues leve, moderado, grave, patrón predominante, límite, y la definición del límite son estos criterios, o sea que tampoco descubre Roma, ¿vale? En cambio, este modelo alternativo que propone el DSM-5 en esta sección B, ¿vale?, intentaba revolucionar la conceptualización de los trastornos de la personalidad para aludir a que no era tan útil en la práctica clínica una definición categorial, ¿vale?, sino entender el funcionamiento no como de todo o nada, no personalidad normal o personalidad trastornada, sino como un continuo entre un funcionamiento de la personalidad normal, funcional, leves dificultades no constitutivas de problemáticas, dificultades significativas en la esfera de la personalidad que no terminan de ser un trastorno de la personalidad, y luego ya sí un trastorno de la personalidad leve, moderado, grave, ¿no? Se evalúa con la escala de funcionamiento de la personalidad cómo está pudiendo desempeñarse la persona a 2 niveles, intrapersonal e interpersonal, ¿vale? Entonces, para poder aplicar este criterio o esta forma de entender el trastorno de límite de la personalidad, tenemos primero que valorar cómo es el funcionamiento, ¿vale? Y que hay una disfunción en el funcionamiento de la personalidad, hay escalas para valorarlo, suficientemente intenso en 2 o más de los siguientes ámbitos. Los 2 primeros tienen que ver con lo intrapersonal, la propia identidad y la autodirección. Los 2 últimos tienen que ver con el funcionamiento interpersonal, la empatía y la intimidad, ¿vale? ¿Cómo se describiría a un trastorno límite de la personalidad desde esta perspectiva? A nivel de identidad, muchos problemas de autoimagen, con una identidad y una imagen de uno mismo poco desarrollada o muy voluble, muy camaleónica, con tendencia a un exceso de autocrítica, ¿no? Y esta cuestión que hablábamos de los estados disociativos en situaciones de estrés o los sentimientos crónicos de vacío. Esto muchas veces está relacionado con lo siguiente, ¿no? La dificultad para dirigirse. Todos necesitamos cierta coherencia y estabilidad identitaria para poder proponernos objetivos a medio largo plazo. Si no tenemos una cierta estabilidad identitaria, hoy quiero una cosa, mañana otra, aspiro o tengo valores de un tipo, al día siguiente o dentro de 3 semanas otro, ¿no? Entonces, generar planes de futuro como sostenibles, ¿no?, y el compromiso con la autodirección se complica, ¿vale? En el nivel interpersonal se suele hablar, como todos los trastornos del clúster B, de una baja empatía en estos pacientes, pero hay que entenderla bien, ¿vale? No es una baja empatía al estilo del psicopatía que instrumentaliza al de enfrente, ¿no? Es una baja empatía relacionada con la sobresaturación de lo propio, ¿vale? Tiene una capacidad disminuida para reconocer
los sentimientos, las necesidades de los demás, una escasa capacidad de mentalización del otro, porque está abrumadísimo con su propia mente que no puede ordenar, ¿no? Entonces hay una cosa como de mucha hipersensibilidad interpersonal, ¿no? Y de mucha percepción sesgada hacia sentirse inferior, malo, frente a los demás, y desde ahí pues muchas veces hacer movimientos muy ambivalentes, ¿no? Que esto está íntimamente relacionado con el siguiente punto, ¿no? El de la intimidad. Suelen tener relaciones dentro de sus entornos cercanos que se describen como muy intensas, muy conflictivas, muy ambivalentes, porque extienden la imagen. Hay una falta de integración en la identidad propia, pero también a la hora de generar una imagen realista del de enfrente, ¿no? Lo bueno del de enfrente va por un lado, lo malo va por el otro, y en función de con quién me esté relacionando, con la parte buena o mala, y qué parte mía se esté relacionando, pues la relación hoy estamos que nos queremos mucho o te odio irremediablemente, ¿vale? Claro, las relaciones íntimas son vistas de esta manera muy extendida y dicotómica entre la idealización y la devaluación, que lleva muchas veces a hacer movimientos de acercamiento y alejamiento que es difícil de sostener por la otra parte, ¿vale? Esto en cuanto al criterio A, esta parte del funcionamiento de la personalidad, pero luego no deja de hacer un intento de acercamiento categorial, ¿no? Al hablar de que tiene que haber 4 o más de los siguientes rasgos patológicos de personalidad y al menos uno tener que ser los que tenéis ahí subrayados: impulsividad, asunción de riesgos u hostilidad, ¿vale? Esto tiene que ver con que el DSM-5, a propuesta de muchísimos autores, se planteó, como os decía antes, que la personalidad no es un todo nada, no es una personalidad completamente sana, completamente patológica, ¿no? Sino que desde los modelos de rasgos habituales que utilizamos en psicología de la personalidad se podía dar cuenta de los trastornos de la personalidad, entendiendo como exacerbaciones de rasgos, ¿no? Rasgos excesivamente desadaptativos por lo alto o por lo bajo, ¿no? En el caso del trastorno límite de la personalidad, lo que primaría dentro de ese modelo parecido al de los 5 grandes sería una elevadísima afectividad negativa, o sea, esa tendencia al neuroticismo y al distrés. Los criterios relacionados con la desinhibición, eso es, en el modelo de los 5 grandes de Costa y McRae, sería como el polo opuesto a la responsabilidad y al tesón, ¿no? Y el último rasgo con el que se podría vincular sería con el antagonismo, que es la variante desadaptativa baja de la cordialidad del modelo de los 5 grandes, ¿no? Bueno, no os quiero meter mucho rollo con respecto a la epidemiología, pero que sepáis que una parte de que despierte gran interés clínico tiene que ver con que es algo relativamente frecuente de encontrar en la práctica clínica. Vea, ¿por qué es el trastorno de personalidad más prevalente? No, los datos y los metaanálisis nos dicen que no, pero sí es el trastorno de la personalidad que más comorbilidades tiene y que más aparece por los sistemas sanitarios, bien sea por las dificultades propias del TLP, bien sea por las elevadísimas comorbilidades, ¿vale? Se habla y hay algunos datos que nos plantean que un 10-12% de los pacientes que vemos en las consultas externas de salud mental, en los centros de salud mental, podrían cumplir criterios de trastorno límite de la personalidad, ¿no? Y que si nos vamos a los ingresos hospitalarios en plantas de psiquiatría, pues hasta un 20-22% estarían relacionados con personas que tienen este tipo, pueden tener este tipo de diagnósticos, ¿no? Hay una cosa curiosa que siempre ha sido muy criticada al DSM, y es una cuestión de que le falta mucha perspectiva de género, ¿vale? Y eso es nuclear para entender la aparición de la psicopatología y las manifestaciones y por qué algunos diagnósticos son más prevalentes en hombres que en mujeres, ¿vale? Se habla de que el trastorno límite de la personalidad tiene un 75% de prevalencia en mujeres. No, miento, el 75% de las personas diagnosticadas son mujeres. Lo otro no es correcto, literalmente, ¿vale? Un 75% de las personas diagnosticadas son mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque si pensáis en un varón que tenga conductas multiimpulsivas, que sea agresivo, que en algunos momentos se psicotice, que esté con cuestiones muy ambivalentes en las relaciones interpersonales, no nos aparece en nuestro imaginario de entrada pensar en un TLP. Pensamos de entrada en un consumidor de tóxicos, en un maltratador emocional, ¿no? Les ponemos otras etiquetas. Cuidado, porque el espacio que habitamos y cómo las cuestiones de género están subyaciendo influyen en que determinadas manifestaciones clínicas a un género las etiquetemos como trastorno límite de la personalidad y a otros género pues lo estemos etiquetando de otra manera, ¿no? Son cosas que, bueno, conviene tener una mirada crítica a todo esto, y de esto hablamos mucho en el experto.
Sobre su curso evolutivo, pues como os he planteado, inicio a final de la adolescencia, principio de la edad adulta como criterio diagnóstico. Antes intentamos no establecer diagnósticos por esto de también evitar el efecto profecía autocumplida, ¿no? Y es verdad que el curso tiende a ser bastante variable, pero las características más estructurales, ¿no? de hipersensibilidad interpersonal y de disregulación anímica van a ser bastante estables a lo largo de toda la vida. Lo que sí que se ha visto que a partir de los 30-40 años tiende a mejorar son las manifestaciones más agudas, lo que tiene que ver con el comportamiento multiimpulsivo, lo que tiene que ver con las cuestiones relacionadas con las alteraciones más explosivas hacia afuera, ¿vale? Aún habiendo mejorías, ¿vale? Y muchas veces las mejorías tienen que ver con ensayo-error. El paciente aprende a regularse un poco mejor con el paso del tiempo, incluso sin acudir a terapia, aunque acudir a procesos de tratamiento ayuda a que la gestión de estas situaciones se pueda abordar mucho antes, ¿no? Pero incluso con abordajes incluidos y con esta mejoría propia del paso del tiempo y del aprendizaje por hacerse mayor, que también lo hay, un 40% de las personas diagnosticadas mantiene cierto nivel de afectación a lo largo de toda la vida, ¿no? Hábitos poco saludables, dificultades de autodirección que cristalizan en problemas laborales, riesgo de muerte prematura. Se estipula que un 8 o 10% de las personas con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad fallecen por suicidio. O sea, es una condición clínica que genera mucho sufrimiento, mucha desesperación y mucho riesgo para las personas, ¿vale? Sobre su origen, ¿qué es lo siguiente que vamos a hablar? Pues hay una combinación de factores, ¿no? Algunos hablan de una vulnerabilidad más biológica, que la hay y luego comentaremos, pero sin duda es importantísimo tener en cuenta los factores ambientales, ¿no? Especialmente cuestiones relacionadas con la crianza, con las experiencias de abuso, negligencia, maltrato en la infancia, ¿no? Y con lo que se llaman los ACEs, los ACE en realidad, los Adverse Childhood Experience, las experiencias adversas en la niñez, que luego os contaré un poquito más y que tienen que ver mucho con condiciones de trauma, ¿vale? Claro, si ya de por sí lo que os estoy contando es como una forma de poder estar en uno mismo y en el mundo bastante compleja de llevar, pues vamos ahora a las comorbilidades, ¿no? Porque esto no aparece solo. Una de las principales dificultades son las comorbilidades y uno de los principales motivos por los que llegan a consulta son por estas comorbilidades, ¿vale? Trastornos afectivos de manera bastante estable a lo largo de toda la vida. Otros trastornos de ansiedad y de estrés y trauma, sobre todo estrés y trauma, fijaos en el cuadrado verde, ¿no? En estudios transversales, entre un cuarto y la mitad de la población diagnosticada de trastorno límite de la personalidad cumple criterios para estrés postraumático, los criterios de SM para estrés postraumático, ¿vale? Es verdad que dentro de todo este grupo así en conjunto, la parte de ansiedad, puramente trastorno de ansiedad, fobias, agorafobias, trastorno de pánico, puede mejorar bastante. Lo que tiene que ver con trauma y cristalizaciones un poco más tipo ansiedad generalizada o TOC, pues no declinan tanto con el tiempo, ¿no? Los trastornos alimentarios y los del uso de sustancias sí que tienden a mejorar con el paso del tiempo, ¿vale? Esto que os comentaba, que los rasgos estructurales se mantienen más y más estructural tiene que ver con el trauma y la disregulación anímica, y la parte más aguda, comportamental, de explosión hacia afuera, ¿no? Pues tiende a mejorar con el paso del tiempo, ¿vale? Y a ser menos persistente a lo largo de los cuadros, ¿vale? Aún así, imaginaos una persona joven que cumpla criterios para TLP y que pueda estar padeciendo, o le podamos terminar poniendo 78 etiquetas, ¿no? Sobre el origen, os decía, ahora hablamos un poco. Hay muchas propuestas, claro, como siempre, algo que genera mucha necesidad de atención en ámbito sanitario, y además con condicionantes graves que pueden ser un riesgo importante para la vida, pues surge investigación, ¿no? Quizá os suene Marceline Hahn, ¿no? La creadora de la DBT, de la terapia dialéctico-conductual, ¿no? Ella entiende el trastorno de límite de la personalidad como un cuadro caracterizado por la disregulación emocional. Y ella apunta a una combinación de dos factores, ¿no? Unos condicionantes biológicos que conllevan a su vez un aumento de vulnerabilidad emocional, condicionantes biológicos que tienen mucho que ver con una disregulación límbico-frontal, ¿no? Luego hablamos un poquito del sistema límbico y del lóbulo frontal, ¿vale?
junto con variables más de tipo social, de hecho se llama teoría biosocial, y dentro de ese ambiente social lo que está hablando Marshall Linehan como factor causal del TLP en la parte social es un ambiente invalidante, un entorno de crecimiento que no es respetuoso en el espacio afectivo, en el que la persona, el niño, comunica cómo se está sintiendo, lo que piensa, lo que hace, y eso no es validado fuera, no es reconocido fuera, no es mirado fuera, no es puesto en espejo para que el niño se lo entienda. Es parecido a lo que Fonagy plantea como un espacio que no permite al niño desarrollar en el vínculo las capacidades mentalizadoras, ¿vale? Dentro de esta vulnerabilidad biológica, que os decía que está relacionada con este desarrollo del sistema de conexiones límbico-frontales, esto no es porque venga de entrada mal de serie, es que todo el desarrollo cerebral se realiza desde que nacemos en relación con el otro, en el vínculo con el otro. Entonces, hay un montón de estudios y Fonagy tiene muchos de ellos, ¿no?, sobre el efecto en el desarrollo cerebral de los estados de privación afectiva y de distintos modelos de crianza y de estilos vinculares y de apego, ¿no?, y cómo pues estilos más seguros con madres, padres, cuidadores más sensibles, el desarrollo cerebral es infinitamente más satisfactorio y mayor que el de niños emocionalmente privados o niños maltratados, ¿vale? Lo digo porque a veces cuando hablamos de factores biológicos parece que fueran factores congénitos con los que el niño nace. Somos una biología por desarrollar y gran parte de lo que tiene que ver con nuestro desarrollo cerebral se desarrolla en la relación y en el mundo social en el que nos movemos, ¿vale? Os había dicho ya antes que tienen una alta sensibilidad a los estímulos emocionales, son de mecha corta, se disparan muchísimo, tardan en bajar. Quiero que podáis entender qué significa que se disparan muchísimo, ¿vale? Esto es dispararse muchísimo. Sucede una situación, a veces incluso menor, de carácter emocional menor, se genera una respuesta intensa que además me cuesta bajarme de ellos. ¿Qué es una respuesta emocional intensa? Supone una desregulación a nivel de arousal fisiológico salvaje. ¿Sabéis situaciones que no os aguantáis ni vosotros en vuestro cuerpo, que todo os chirría, os quema, que estáis activados, estáis en alerta, como si necesitarais explotar físicamente? Esa es una disregulación del arousal fisiológico, ¿vale? Un estado como de alerta importante en el que el ritmo cardíaco está muchas veces acelerado, aparece sudoración, aparece como una respuesta propia de una amenaza intensísima, ¿vale? Pues cuando aparece un estímulo con capacidad perturbadora emocional, esta es la respuesta del organismo, ¿vale? Junto con eso, lo que empieza es como un estrechamiento del campo atencional, ¿vale? Que se queda muy atrapado en el estímulo emocional y se queda ahí como pegado, no se puede tomar distancia con respecto a la propia experiencia emocional, ¿no? Y eso conlleva que uno se meta un poco como en bucle, ¿no? Como si eso fuera aquí en primer plano lo único que veo y no puedo salir de ahí. Es bastante angustiosa la experiencia de perturbación emocional que señalan de esta intensidad emocional, ¿vale? En toda esta marabunta, la persona obviamente no pierde capacidad cognitiva, pero sí que se empieza a aparecer un procesamiento de la información muy distorsionado, muy sesgado hacia la amenaza, hacia el riesgo, hacia la autodevaluación, hacia hacer terminar como pensando que las opciones de salir de esto muchas veces pues van a pasar por conductas absolutamente disruptivas, ¿no? Con este estado emocional intenso en el que está atrapada la atención ahí, la experiencia física está siendo desagradable, se me ha estrechado la posibilidad cognitiva, es difícil guiar la conducta de manera organizada hacia conseguir unos objetivos. Por eso aparece un descontrol conductual importante, ¿no? Y en otras ocasiones, esta respuesta emocional intensa no es tan perturbadora hacia el movimiento y la sobresaturación, sino que es todo lo contrario, es una desconexión, es una parálisis, es una respuesta de disociación ante un estresor importante, ¿vale? Lo digo porque cuando hablamos de que las personas a las que etiquetamos de trastorno límite de la personalidad tienen una respuesta emocional intensa, no es esto que vemos en TikTok de una persona así un poco dramatiforme, con una experiencia emocional intensita, drama queen. No es esto, no es esto, no es esto, es todo esto que os estoy contando, ¿vale?
Pues eso, el esquema simplificado lo que nos plantea es que ciertas cuestiones biológicas combinadas con un entorno invalidante van a generar una dificultad enorme para regularse porque no nacemos regulados cuando venimos al mundo, ¿no? A regularnos emocionalmente lo aprendemos en la relación. Entonces, si esto no se puede aprender, si el entorno es invalidante, si, dice Fonagy, no encontramos un cuidador suficientemente sensible que nos mentalice, que nos preste su mente, que nos haga de espejo, ¿no? Para que a través de sus señales ostensibles nos vaya enseñando nuestro propio mundo emocional, ¿no? Y luego desde ahí poder abrirnos al mundo de los otros, lo que vamos a tener es esta altísima vulnerabilidad emocional, caracterizada por eso, umbral bajo para la respuesta muy intensa, dificultad para retornar a la línea base, y vamos a intentar terminar aplacando este marabunta emocional con estrategias que muchas veces van a terminar siendo disfuncionales, ¿no? Y que incluyen muchas veces pues, actos impulsivos, consumo de sustancias, alteraciones alimentarias, promiscuidad, ¿vale? Ese era el modelo muy esquemático. Aquí, si lo queréis, lo tenéis un poquito más ampliado, pero me interesa de esto que veáis que termina siendo un círculo cerrado, ¿vale? Porque obviamente cuando yo termino teniendo una disregulación emocional importante ante situaciones emocionales, va a aparecer esta respuesta intensa, que tenéis ahí los 4 apartados, ¿no? En la parte de la derecha en medio. Con el paso repetido del tiempo esto va a tener consecuencias en la percepción que tengo sobre mí mismo, ¿no? Como una persona con una baja autoeficacia para regularse, desesperanzado acerca de poder organizarme de otra manera, con una imagen negativa de mí mismo, incluso con una vergüenza, culpa, una sensación de odio intenso hacia mí mismo. Va a tener repercusiones en lo emocional, ¿no? Con mucha mayor presencia de emociones desagradables, tristeza, vergüenza, rabia, ansiedad, ¿no? Esta predisposición hacia la afectividad negativa también viene de las vivencias que estoy teniendo de disregulación y de cómo termino viéndome a mí mismo cuando no puedo hacerlo de otra manera, ¿vale? Tiene consecuencias a nivel social, a nivel interpersonal. Las relaciones se vuelven problemáticas, todo es más conflictivo, y cuando todo es más conflictivo también es verdad que aumenta la posibilidad de que el entorno se convierta aún en más invalidante, ¿no? Y que genere de nuevo como una dificultad para intentar regularme con el otro. Claro, es que es como una montaña rusa que va a toda velocidad, que no para, que cuando alguien se sube a acompañarte en tu trayecto se ve tan saturado a las pocas vueltas que el que se puede bajar se baja, ¿no? O sea, que lo de los esfuerzos por evitar un abandono, así como una frenética, tienen que ver con que muchas veces efectivamente han sido abandonados, ¿vale? No, que os hagáis un poco a la idea de lo dramático y abrumador que es tener estas vivencias, ¿no? Como os decía, este es el modelo que plantea Marshall Linehan, pero he estado todo el tiempo haciendo paralelismos con el modelo de mentalización que plantea Fonagy, ¿no? Que Fonagy entiende el TLP no tanto como un problema nuclear en la disregulación emocional, sino como algo mucho más previo, ¿no? Como un trastorno de apego. Esta persona no se puede regular emocionalmente porque no le han podido enseñar. No le han podido enseñar porque ha estado en un entorno donde no ha tenido un cuidador suficientemente sensible, porque esta capacidad para mirarse por dentro y mirar al otro se desarrolla en la relación con el otro, ¿vale? Entonces, cuando eso no se produce en la infancia, la persona viene como con un déficit de base para regularse con esto en la vida, ¿no? Es como el que no aprende a leer de pequeño, va a tener muchas más dificultades para aprender de adulto, ¿no? Y va a tener que manejarse por el mundo sin saber leer, y eso le va a complicar mucho la existencia, ¿no? Perdonadme el símil a algo tan aparentemente inocuo como la lectura, pero para que nos hagamos a la idea de que nuestra regulación emocional no es algo que venga a codificar en los genes ni en los neurotransmisores, es algo vincular, ¿vale? ¿Y por qué os decía que esto tiene que ver con situaciones de trauma? Pues porque es que cuando exploramos en la historia de las personas a las que le ponemos un diagnóstico del TLP, casi siempre encontramos historias bastante terroríficas, ¿no? A veces pensamos que el trauma es solo el trauma con T mayúscula, lo llaman así algunos, ¿no? Experiencias adversas de tipo violaciones, desastres naturales, tipo guerras, o sea, y sí, esos son grandes situaciones de estrés que pueden generar respuestas de trauma y que pueden condicionar la crianza de toda una generación, no solo un individuo.
pero tenemos que pensar también que cuando hablamos de experiencias adversas en la infancia y de situaciones potencialmente traumáticas, también hay un trauma que algunos autores llaman trauma con T minúscula, que es lo que tiene que ver con el trauma relacional, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo unos cuidadores desde el inicio de mi vida poco sensibles, que me abandonan, que, bueno, que encima pueden ser perpetradores de distintos tipos de abuso, o que son negligentes en mi cuidado, o invalidantes, ¿no? O que son cuidadores emocionalmente ausentes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el trauma relacionado con la ausencia de posibilidad de un desarrollo vincular suficientemente sano en infancia pasa factura durante toda la vida, ¿no? Entonces, en los años 90, una aseguradora estadounidense se puso en contacto con los Centros de Control de Enfermedades, con los CDCs estadounidenses, para llevar a cabo una mega investigación acerca de cómo las experiencias adversas de la infancia, que es el acrónimo en inglés es ACE, ¿vale? Adverse Childhood Experience, estaban relacionadas con la salud luego de los adultos, ¿vale? Participaron más de 17.000 personas y se las siguió longitudinalmente varias décadas, ¿vale? Un par de décadas, por lo menos los últimos resultados del estudio ACE se están conociendo hace poquito, ¿vale? Pues los resultados son abrumadores, ¿vale? 2/3 de los participantes habían experimentado algún acontecimiento adverso en la infancia y el 25% de los participantes habían hablado de 4 más acontecimientos adversos en la infancia. ¿Qué tipo de acontecimientos adversos de la infancia se recogían? No todos los de la diapositiva anterior, se recogían cuestiones relacionadas con lo que sucede dentro de las familias, ¿vale? Maltrato físico, maltrato emocional, maltrato sexual, negligencias en los cuidados, violencia dentro de las familias, ¿no? Violencia de género casi siempre, cuestiones relacionadas con psicopatología en algunos de los padres, consumo de sustancias o alcoholismo en alguno de los padres. Solo esos eran los acontecimientos adversos que se exploraban, ¿vale? Y estos datos de que 2/3 de la población estudiada habían crecido con alguno de esos acontecimientos adversos vinculados a su infancia y un 25% con más de 4, dan para echarse a temblar, ¿vale? Porque el seguimiento a lo largo de la vida sí que ha demostrado que hay una relación importante entre esos acontecimientos adversos en la infancia y luego problemas sociales y de salud en la edad adulta, ¿no? Así que las situaciones de trauma, de este trauma vincular, de ese trauma minúsculo en la infancia, el trauma con T minúscula, el trauma es bastante común, ¿vale? Incluso, dicen los estudios, en personas blancas de clase media con estudios universitarios y excelente seguro médico. Os recuerdo que esto está hecho en Estados Unidos, donde no hay un servicio público de salud y todo va a través de aseguradoras, ¿vale? Que de hecho una aseguradora es la principal promotora del estudio, ¿vale? Así que no, las cuestiones de problemas vinculares dentro de las casas, situaciones a veces complicadas para la crianza y en las que los niños son los principales afectados, suceden en las mejores familias, ¿no? Y hay un vínculo directo que se ha ido viendo a lo largo de los años en estudios longitudinales entre estas experiencias en la infancia y la aparición de problemas no solo de salud mental, sino también de salud física, ¿vale? Y además con una correlación directamente proporcional. A mayor número de tipos de experiencias de este tipo, mayor riesgo para la salud. Y además asumiendo que muchas veces es raro que solo haya una de estas experiencias, sino que suelen venir en comandita, ¿vale? Padre alcohólico, maltratador, que agrede no solo a la mujer, sino a los niños, ¿vale? O padres ausentes, por lo que sea, a veces es por motivos muy legítimos, como es sacar adelante a la familia y tener que trabajar muchísimas horas, ¿no? Pero que junto con esta paternidad ausente se quedan a cargo de un cuidador que abusa sexualmente de alguna de las niñas de la casa, ¿no? O sea, este tipo de situaciones son mucho más frecuentes de las que pensamos, ¿vale? Entonces, eso llevó, cuando miramos la historia biográfica de las personas a las que les ponemos la etiqueta de TLP, llevó a muchas personas a pensar que a lo mejor nos estábamos equivocando poniendo esto como un trastorno de la personalidad, ¿no? Y ya hace varias décadas que algunos autores empezaron a hablar de la idea de trauma complejo, ¿no? Trauma complejo como otra entidad clínica más vinculada al trauma que a la personalidad, ¿vale? Que durante mucho tiempo no estuvo incluida en las clasificaciones internacionales. De hecho, en el DSM-5 y en el 5TR sigue sin estar incluido, la CIE-11 sí ya la ha incluido, ¿vale? Y habla de
aquellas situaciones en las que hay sintomatología de trauma, toda esta parte a veces de hiperactivación, arousal, reviviscencias, evitación, alteraciones cognitivas propias del estrés postraumático, pero además persisten con bastante intensidad y gravedad problemas de regulación del afecto, creencias negativas sobre uno mismo, dificultades interpersonales para mantener relaciones o sentirse seguro en las relaciones, ¿vale? Aquí os suenan estos 3 criterios, ¿no? A la definición de TLP, ¿no? Entonces, hacer una mirada al TLP desde el trauma, desde lo que durante muchas décadas se ha llamado DESNOS, que es el acrónimo en inglés de Disorder of Extreme Stress Non Otherwise Specified, ¿no? Como un trastorno de trauma o de estrés extremo no clasificado de otra manera, ¿no? Porque dentro de los capítulos de estrés y trauma, pues teníamos los trastornos adaptativos, el trauma agudo, el estrés postraumático, y para de contar, ¿no? Esto estaba en los otros, en los no especificados, pues se ha visto que sobre todo le podemos terminar poniendo esta etiqueta diagnóstica a personas que han sufrido exposición muy temprana a la violencia o una revictimización prolongada, ¿vale? Que han tenido abuso sexual en la infancia, han sido testigos de violencia de género en las familias, ¿no? Han tenido múltiples de experiencias adversas en la infancia, y se convierte aún las respuestas de trauma en mucho más complejas si la situación traumática es prolongada, como es la crianza de un niño. ¿Dura poquito? No, dura mucho. Si sucede a edad temprana, los niños entran ahí, ¿no? No solo porque cuanto más temprano suceda, menos consolidada está la persona, sino es que encima le robas la posibilidad de construir algo consolidado, ¿no? Más grave si está causado por el cuidador principal, madre, padre, cuidador principal. Más grave aún si la víctima está aislada. Los niños pequeños, pues muchas veces su único entorno prácticamente es la familia, ¿no? Más grave aún si hay que mantener contacto con el agresor, ¿vale? Porque claro, imaginaos un niño pequeño que está en un entorno en que la misma persona que le cuida le agrede. No, no puede desvincularse de ahí, tiene que estar. Entonces la única manera que puede estar es o bien desconectándose del todo, ¿no? O bien entrando en movimientos como muy ambivalentes de, pues a veces me relaciono con mi padre, que es quien me cuida, y otras veces con mi padre, que es quien me agrede, ¿vale? Se puede empezar a entender cómo empezamos a pensar en el TLP no tanto como un trastorno de la personalidad, sino como con cuestiones vinculadas a trauma, ¿vale? Al final es importante, porque de nada sirve que la prevención o el tratamiento vaya a poner más psicólogos, ¿no? La prevención tiene que estar mucho antes, en cuidar la infancia, en detectar los problemas en la infancia, en proteger a los menores, en que siempre el bienestar del menor prime sobre los derechos de los adultos responsables de esos menores, ¿no? Y me parece que en los últimos años se han dado avances en esta línea, pero estamos todavía muy lejos de poder tener una infancia protegida, ¿no? ¿Recordabais esto? De la respuesta intensa a nivel emocional, pues cuando hablamos de intentar ayudar a personas a las que les ponemos el diagnóstico de TLP, ¿no? En las que podemos estar viendo en su biografía estas situaciones de trauma y podemos tener esta mirada con algunos de ellos o con muchos de ellos de una cuestión biográfica, vincular, de disregulación, de una crianza tremendamente compleja. Nuestra tarea como terapeutas, una parte de nuestra tarea, va a ser ayudarles a aprender lo que no pudieron aprender entonces, lo que no tuvieron la ocasión de hacerlo, ¿no? Y ayudarles a la modulación emocional va a incluir ayudarles a regularse fisiológicamente, ayudarles a regular la conducta, a ayudarles a sostenerse en emociones complicadas sin empeorar la situación, ayudarles a poder mantenerse con una acción dirigida a un objetivo que no termine siendo más dañino para ellos, ¿no? Y esto se puede hacer de varias maneras, ¿no? Con el TLP hay varias intervenciones que se han demostrado eficaces, pero hay 2 que están prioritariamente como bien establecidas, ¿no? Y que se basan las 2 en este circuito. Cuando está más activada la parte emocional, que depende de estructuras más subcorticales, más límbicas, cae la actividad del lóbulo frontal de procesar de manera controlada, razonada la situación, cae la capacidad de mentalizar, ¿no? Y al contrario, cuando aumenta la capacidad mentalizadora, baja la activación emocional. Entonces, los 2 grandes modelos de intervención que se utilizan habitualmente en trastorno límite de la personalidad, las 2 utilizan este esquema, ¿no? Pero mientras que la terapia basada en la terapia dialéctico-conductual propuesta por Marshall Linehan es un funcionamiento
bottom-up, de abajo arriba, ¿no? Está muy activada esta persona, está muy desregulada, ¿qué cosas puede hacer para regularse? ¿No? Y la TDC incluye entrenamiento en habilidades de regulación emocional, entrenamiento en tolerancia al malestar, entrenamiento en mindfulness, entrenamiento en efectividad interpersonal, que incluye cuestiones un poquito más de mentalización, ¿no? Pero mientras que la DBT, de la que hablamos largo y tendido en el experto, pretende eso, pretende primero apaga el sistema límbico y luego ya podrás razonar. El abordaje desde el tratamiento basado en la mentalización que plantea Fonagy hace un funcionamiento top-down, ¿no? No, mira, cuando te estás empezando a disregular, frena, rebobina, ve al último momento en el que estabas conectado con el lóbulo frontal activo, por así decirlo, mentalizando, y vamos a ver desde ahí qué ha pasado, ¿no? Es intentar facilitar un abordaje mucho más, más exigente, ¿no? Entonces, ¿hay que elegir una terapia u otra? En mi experiencia creo que no. Creo que las dos son perfectamente combinables y además de manera secuencial son tremendamente útiles, y de hecho cuando trabajamos en formato hospital de día hay espacios de terapia basada en mentalización y espacios de DBT, ¿no? Entonces, como que son dos sistemas que van un poco a intentar ayudar a la regulación, ¿no? Desde esta perspectiva de lo que no ha podido aprender en contextos muchas veces vinculares complicados, que nosotros podamos enseñárselo, ojo, siendo también una figura vincular suficientemente estable y segura, perfecta no, pero segura suficientemente, ¿no? Entonces, bueno, de estas cosas y de otras muchas más se habla en el experto que dirijo con Amir Higher Education, como os digo, pero que bueno, si queréis conocer un poquito más, ahí os dejo el QR para que podáis acceder, ¿vale? Y bueno, pues como este ratito en el que yo he estado charlando sin parar, no he podido ver el chat, si ya habéis capturado el QR los que queréis entrar, ¿vale? Pues desconecto esta parte de... A ver, me vuelvo... ¿Lo estáis viendo todos? Aquí ya estoy yo en el chat, creo, ¿no? Sí, ya estoy en el chat. Voy a detener un momento esta compartida, ¿vale? Porque si no veis todos vosotros el chat, ¿verdad? Para esto hace falta que yo lo sepa hacer. Vale, y ya estoy, ¿vale? Pues reviso por aquí el chat, que tiene poquitas cosas. Perdón, os he pegado un peñazo importante. Tiene poquitas cosas, pero preguntaba Javier. ¿Puede ser que la mayor incidencia y prevalencia del TLP en mujeres tenga que ver con que las mujeres han sufrido más experiencias traumáticas y más antecedentes de abuso? Bueno, hay una parte que va por ahí, ¿no? Pero cuando vamos a revisar los datos, no es cierto que dentro de los entornos familiares, escolares, los niños sean menos abusados que las niñas, ¿no? Creo que sí que hay una cuestión de configuración de género en cómo se permite la expresión de malestar, ¿no? Que eso creo que está cambiando con el paso de los años, ¿no? Pero tradicionalmente a las mujeres se les ha censurado mucho la expresión de emociones disruptivas hacia afuera, ¿no? Mientras que a los chicos sí que se les permite. Entonces, no va en los genes que las mujeres sean más diagnosticadas de cuestiones relacionadas con la internalización, ¿no? Trastornos internalizantes, afectivos, emocionales, y los hombres más de trastornos externalizantes. Es que la manifestación de la psicopatología y del sufrimiento psíquico también responde a lo que los entornos socioculturales permiten y validan de expresión de malestar de uno en otro, ¿vale? Pero sí que creo que cuando una persona puede cumplir criterios de lo que llamamos trastorno límite de la personalidad, en una mujer es muy fácil etiquetarlo como TLP, y en un hombre creo que se nos ocurren, como os decía antes, otro tipo de etiquetas que poner, a veces de antisocial, o priorizamos que sea algo exclusivamente del ámbito tóxico, ¿no? Creo que va más por esa línea de nuestra mirada sesgada culturalmente por los géneros, que porque haya más experiencias de abuso en infancia en niñas que en niños, que no, los datos ahí no manifiestan demasiada diferencia, ¿vale? Pues no sé, ¿alguna dudita, algo que queráis saber, algo que os pueda resultar interesante o que queráis saber? ¿Vale?
Por aquí pregunta Laura, muy interesante la masterclass, gracias. Gracias a ti, Laura. ¿Cómo sería un diagnóstico diferencial de trastorno límite de la personalidad con una persona con espectro autista que tenga experiencias traumáticas? Muchas veces la disregulación emocional, la falta de empatía, las dificultades sociales pueden aparecer también en personas con trastorno de espectro autista. Bueno, el curso evolutivo es importante, ¿no? Las personas con trastorno de espectro autista, las dificultades vienen desde los primeros momentos del desarrollo, aunque bien no todas las dificultades sean evidentes hasta que a lo mejor pues la vida de esta persona se va complejizando, ¿no? Y las demandas del ambiente superan sus capacidades, pero hay cuestiones relacionadas con las dificultades en la comunicación pragmática, ¿no? La comunicación social pragmática y cuestiones relacionadas con con la relación con los estímulos, ¿no? Y con la sensibilidad sensorial de las personas a las que luego les ponemos etiquetas de espectro autista que no aparecen en infancia en personas a las que luego sí diagnosticamos de trastorno límite de la personalidad. O sea, por eso me parece importante, pero con TLP o con cualquier otra etiqueta diagnóstica que pongamos, ¿no? Que no olvidemos que las personas no son sus diagnósticos, ni las historias clínicas de las personas son sus historias vitales, ¿no? Entonces, para poder hacer un buen diagnóstico, no solo tenemos que ver lo que está sucediendo in situ, hay que ver la historia con varios informadores a ser posibles y ver prospectivamente. O sea, todo lo que hagamos una foto fija en un momento puntual de la historia de una persona probablemente no sea un buen resumen de lo que le está sucediendo a esa persona ni nos permita hacernos un marco comprensivo, ¿no? Y esto en trastornos de la personalidad es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Me pregunta por aquí Marina, en una situación de disregulación emocional, cuando la persona está en un pico de ira, de ansiedad, de estrés, ¿cómo podemos acompañarlas? Pues es que muchas veces solo tenemos que ser un entorno validante, estar al lado y plantear que hacerle un poco de espejo. Ahora mismo parece que estás muy angustiada o muy enfadada, no sé si hay algo que yo pueda hacer para ayudarte, ¿no? Si es que a veces no tenemos que rescatar a nadie, tenemos que preguntar qué necesita esa persona. Probablemente esa persona me puede decir, pues necesito estar sola, o necesito que me des un abrazo, o necesito que te quedes aquí, o necesito, bueno, siempre y cuando no nos pidan cosas que sean autodestructivas, se las podemos facilitar, ¿no? Pero no hay mucho más misterio. Validar y acompañar no requiere de grandes dotes profesionales, sí requiere de que nos quitemos de encima la sensación de que tenemos que hacer que la emoción desaparezca. Eso es muy invalidante. La emoción está, la acompañamos, intentamos que la persona se mantenga en un espacio seguro mientras la está transitando, ¿vale? Eso es cuando trabajamos desde una perspectiva de dialéctico-conductual, esto de supervivencia a las crisis, tolerancia al malestar, son habilidades que aprendemos mucho, ¿vale? Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más por aquí, os agradezco mucho que me hayáis acompañado este rato de esta tarde. Y nada, que cualquier cosa estamos a vuestra disposición en Amir Higher Education y nada, que espero que os haya resultado interesante y que nos veamos pronto, ¿vale? Un saludo, hasta luego.